Bienvenidas todas aquellas personas que nos brindan amablemente su atención a través del canal de YouTube de Tax Editores y también queremos darle la bienvenida al abogado y maestro en impuestos Jesús Reynoso, experto en análisis legal de la práctica tributaria fiscal y en el ejercicio de la defensa del contribuyente. Bienvenido, profesor. Hola Ale, qué gusto saludarte, qué gusto y saludar a todas las personas que amablemente nos ven en el canal de YouTube de Tax Editores. Pues bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio fiscal. Esperemos que les sea de mucha utilidad. Y muchas gracias. Ahora, el 25 de octubre, la Suprema Corte publicó el criterio que habla de la no prisión preventiva de las personas que están siendo investigadas por el probable delito de defraudación fiscal. Cabe resaltar que a raíz de la reforma del 20 constitucional, el sistema penal cambió de inquisitoria a acusatorio, estableciendo que el proceso penal será acusatorio y oral. Este se va a regir por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Básicamente, esta reforma tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más rápida, más eficiente, más justa y sobre todo respetando las garantías individuales de las personas. Ale, qué interesante este punto que nos comentas, porque precisamente la reforma que hace de la Constitución trascendental, que es en 2012, cuando tenemos esta reforma que reconoce derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, eh, viene a darle un soporte distinto a todo el ámbito jurídico que rige nuestro país. Particularmente el artículo 1 constitucional, que me parece que todos los mexicanos deberíamos conocer por lo que implica conocer nuestros derechos fundamentales, por reconocernos como ciudadanos frente a los servidores públicos y también los servidores públicos frente a los ciudadanos, nos da un espectro de posibilidades muy interesante. Precisamente hay un párrafo de este artículo que dice que todas las resoluciones que emitan las autoridades respecto a todos los ciudadanos y todos sus actos que realicen como tal estas autoridades deberán respetar los derechos fundamentales. Es decir, aplicar el principio pro homine. ¿Qué significa esto? Que van a buscar aplicar de una forma más favorable los derechos humanos para todas las personas. Ahora bien, la Corte reconoce este tema que es muy importante, que es la prisión preventiva que debían padecer algunas personas que estaban siendo investigadas por probable defraudación fiscal. ¿Qué nos dice en el comunicado de prensa? Que es el número 325-2021, con el texto siguiente. Suprema Corte de Justicia invalida preceptos que calificaban los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos como amenazas a la seguridad nacional y los consideraba de prisión preventiva oficiosa. Cuando baja de esta categoría, con esta tesis que emite la Suprema Corte, significa que las personas van a seguir siendo investigadas, porque eso no cambia. No deja de existir el delito, también es importante resaltarlo, pero lo que sí cambia es la forma en que se va integrando la carpeta de investigación, porque ya se va a seguir toda la investigación, todo el procedimiento que están siguiendo las autoridades fiscales con facultades de investigación penal, también hay que señalarlo así. En este caso, quien es el titular de esta facultad específica es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Va a seguir investigando, integrando cada documento, cada prueba, cada desahogo de las audiencias, sin que la persona que está siendo investigada, que es el probable
responsable, ya ni siquiera es presunto, porque antes había una presunción y la presunción ya tiene un adelanto a lo que sería verdadero, es decir, un adelanto a lo que deberíamos concluir. Y la probabilidad, pues entonces ya entramos en un campo más científico. Lo que se demuestre es cierto y lo que no se demuestre, pues no es cierto. Y en este caso, como estamos hablando de un delito, todavía no teníamos adelanto de lo que es la verdad jurídica o la apariencia del derecho que se iba a aplicar concretamente en este caso, dándole la posibilidad a las personas que están siendo investigadas por estos delitos, al ser reclasificados por la Corte, eh, como que sigan, que sigan en libertad y sigan este proceso en libertad. Ahora, el procurador, desde su sillón, desde su cargo, ha señalado que no es afortunada esta decisión. Y lo entiendo porque es el trabajo que él realiza, ¿no? Es decir, pues el procurador tiene que buscar que las personas que están cometiendo delitos fiscales, estos que acabo de mencionar, pues tengan un aseguramiento mayor. Sin embargo, debemos recordar, insisto, en que el artículo primero constitucional da esta posibilidad de que estén en libertad estas personas, lo cual significa que no van a estar en prisión. Por lo pronto no hay prisión oficiosa, al haber quitado de esta categoría la Corte, esta categoría de prisión oficiosa preventiva, y entonces viene a dar un efecto de reconocer los derechos humanos, lo cual me parece que es de celebrarse porque estamos ante la presencia de un avance en derechos humanos y en una progresión de los derechos humanos. Para cerrar esta parte, me gustaría platicarles qué es la progresividad de los derechos humanos. La progresividad de los derechos humanos significa que una vez que alcanzamos un nivel de derechos humanos, un nivel de protección de derechos humanos, no puede ajustarse a menor nivel. Es decir, esta medida no podría retrotraerse y volver a determinar que haya prisión preventiva para las personas que estén siendo investigadas por estos delitos. Sí, Ale, no sé si nos quieres añadir algo al respecto, tú que estás pues estudiando la materia penal y además estás muy avanzada en el tema de oralidad de la investigación penal. No, pues ciertamente es muy interesante esta nueva reforma y yo la verdad estoy de acuerdo pues con este avance que se está haciendo en derechos humanos, sobre todo ese principio que usted dijo de progresividad. Yo siento que la verdad pues nos va a beneficiar a mucho, sí, nos va a beneficiar mucho aquí en el derecho penal. Ahora, me gustaría dejar un poquito de lado todo este tema del derecho penal. Me gustaría preguntarle más respecto a la reforma del Código Fiscal. En esta se determina una serie de nuevas responsabilidades para contadores y auditores. Yo le quería preguntar a usted, ¿en qué consisten todas estas nuevas responsabilidades? Mírale, precisamente en la reforma del Código Fiscal de la Federación, que por cierto es la más nutrida y que hubo este año, de todas las leyes que tenemos reformadas, el Código Fiscal fue la que tuvo mayores reformas. Y todas estas reformas tienen que ver con el control que hay sobre los contribuyentes y sobre quien aparentemente no era contribuyente, ¿no? Porque hay otras reformas, por ejemplo, la reforma que determina que las personas mayores de 18 años deben registrarse en un régimen sin actividad económica, como de algún modo lo señalé de forma ligera en el repositorio de la ocasión pasada, que lo podremos seguir manejando constantemente porque seguramente vamos a tener mucho de qué hablar con todo el esquema de control que se está implementando a través de estas reformas. El artículo 52 establece ahora que cuando, derivado de la elaboración del dictamen, el contador público inscrito tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales
y aduaneras, o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá denunciarlo ante la autoridad fiscal, de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria. Esa es la reforma que tenemos ahí plasmada en el artículo 52 y tiene muchos elementos para ser analizados. Primero, es que si tiene conocimiento de una posible comisión de un delito, tiene que dar parte a las autoridades, es decir, debe presentar una denuncia a las autoridades competentes. Pero la autonomía que tiene financiero, pues que al final de cuentas es un dictamen financiero, eh, el, el punto fino de su análisis, de su expertise. Esto significa que es un delito fiscal. No estoy concediendo que ahora no lo conozcan, pero lo que sí significa es que ahora tendrían que tener un nivel de expertise muy importante para saber qué es y qué no es un delito fiscal. Porque si no, pues la Procuraduría se va a llenar de denuncias de aparentes delitos fiscales que no cumplan con los elementos mínimos de lo que se considera un delito fiscal o de defraudación fiscal. Ese es un primer punto. Un segundo punto significa que el auditor ahora parecería que es parte de la Procuraduría, ¿no? Es decir, que deja de ser solamente una persona que emite un dictamen de carácter financiero, de carácter contable, para ser una persona que tiene aparentes facultades de fiscalización en el tema de delitos fiscales. Y esto me parece que no es de lo más afortunado porque para mí representa una regresión en la libertad y la autonomía que tienen los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones fiscales. Recordemos que el artículo 6 nos dice que las obligaciones tributarias son autodeterminativas y por lo tanto los contribuyentes deben autodeterminar los términos de sus declaraciones, es decir, las declaraciones que llevan pago, las declaraciones que no llevan pago, que van en ceros, pero los deben declarar y es autodeterminativo. Cuando viene el auditor, tiene ya una posibilidad el auditor de ayudarle a cumplir al contribuyente, es decir, la esencia del dictamen es precisamente que sea una facilidad para cumplimiento del contribuyente. Sin embargo, con este nuevo alcance, le están trasladando cargas que están fuera de la naturaleza del ejercicio de un dictaminador financiero, como estamos compartiendo el concepto, ¿no? Entonces, sí me parece que es un tanto desafortunado el hecho de que la reforma le esté trasladando cargas donde aparentemente ya son, no sé, servidores públicos de carácter fiscalizador eh, involuntariamente, ¿no? Porque esta carga no favorece precisamente la autonomía con la que están emitiendo el dictamen. ¿Algún comentario que nos quieras hacer al respecto, Ale? Precisamente por este tema de control y precisamente por esta evolución de las garantías individuales de las que veníamos aplaudiendo de la Corte y luego tenemos esta reforma al Código que me parece que es un punto de regresión de todos los derechos fundamentales plasmados en el artículo 1 constitucional. Yo aquí quería hacer una pregunta. Mientras usted estaba hablando, se me ocurrió, usted dijo de que no cualquier como delito fiscal llegaba como a nivel de penal.
o no sé si entendí mal. Yo aquí la pregunta que quería formularle era, ¿cómo podríamos identificar, este, pues, que efectivamente la acción que se cometió es un delito fiscal? Esa es como una pregunta que yo quería formular al respecto. Bueno, los delitos fiscales vienen plasmados en el Código Fiscal de la Federación, o si no, viene un artículo 400 en la Ley General Penal o en la ley, en el Código eh, Penal Federal, ¿sí? Un Mm, artículo 400 que es como una puerta para que no se escapen las demás figuras, ¿no? Es general esta situación. Pero los delitos vienen bien delimitados en el Código Fiscal y también vienen en la ley antilavado, que no se llama así, es la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, le decimos de cariño, todos le decimos la ley antilavado, porque viene relacionado también con el uso de efectivo, viene relacionado con las actividades vulnerables que están reguladas y por lo tanto hay un intercambio de información con el Servicio de Administración Tributaria que limita la posibilidad de que se utilice los diversos esquemas que podrían caer en lavado de dinero. Por lo tanto, está bien clasificado cuáles son los delitos fiscales y cuál es el extremo. El punto es que tendríamos ahora que conocer cómo clasificar la actividad financiera de un contribuyente con la comisión de los delitos fiscales. En apariencia lo podemos conocer, pero aquí lo que me parece gravoso es la carga que se le traslada al dictaminador cuando su naturaleza no es una investigación penal, porque entonces estamos ya eh, eh, transfiriéndole una responsabilidad en un campo que es el penal, no el financiero. ¿Qué significa esto? Que estamos traspasando un umbral que no le correspondía. Parecería entonces que tiene que violar la confidencialidad que se debe con el cliente. Recordemos que quienes llevamos el análisis y el conocimiento de información sensible de los clientes, pues tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad legal de cuidar la información que tenemos del cliente, porque pues estamos conociendo sus datos sensibles financieros. Esto, al dar una carga de esta naturaleza, trasciende esta ética profesional de cuidado de datos, esta responsabilidad en la confidencialidad que tenemos del manejo de los datos del cliente, y ahora vamos a ser un fiscal, o bueno, los dictaminadores, yo no soy dictaminador, aclaro, pero los dictaminadores van a tener esta carga trascendental donde pues el cliente se va a sentir, por lo menos se va a sentir traicionado. Entonces, bueno, el tema es que los extremos del delito vienen señalados en el Código Fiscal. El de defraudación fiscal, el de uso de comprobantes apócrifos, que viene relacionado con el 69B, el 69 bis, y con el uso de esquemas reportables. Entonces, cuando tenemos ya bien reguladas todas estas figuras típicas, estos tipos penales, eh, pues sabemos cuáles son los elementos, ¿no? Insisto, no es que el dictaminador no pueda conocerlos, puede conocer los elementos, pero trasciende al plano no positivo eh, su obligación, esta nueva obligación que le traslada el código, de presentar una denuncia en contra de, pues, de sus clientes. Espero haber sido ilustrativo, Ale, y no haber confundido más tu criterio. No, para nada. Incluso me quedó también mucho más claro todo lo que usted me mencionaba de las garantías individuales, de que
de alguna manera, pues sí se afectaban las garantías individuales de los clientes. Entonces, sí me quedó mucho más claro. Muchas gracias, la verdad. Bueno, con esto terminamos la cápsula del día de hoy. Muchas gracias, maestro, por explicarnos todos estos temas. La verdad es muy interesante y también pues es muy interesante analizar la aplicación del derecho penal junto con el derecho fiscal y pues todas estas nuevas reformas. Yo siento que nos van a ser muy útiles. También van a ser muy útiles a todas aquellas personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar otra vez el día de hoy con nosotros y los esperamos para la siguiente cápsula. También queremos agradecer a Tax y a Práctica Fiscal y recordarles a todos ustedes que pueden conseguir sus revistas en Sanborns o librerías de prestigio. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta Gracias. luego. Qué gusto saludarte y mi agradecimiento igualmente a Tax Editores, a la revista Práctica Fiscal y a todas las personas que amablemente se dieron el tiempo de escucharnos. Esperemos les resulte de utilidad la charla que hoy aquí tuvimos. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan una excelente quincena.